similares. Ahora, lo que intenta en gran medida, y esto tal vez está en el nivel de los supuestos de la comunicación, lo que intenta en gran medida la comunicación de calidad, yo creo ciertamente, es nombrar para hacer subir en escala de visibilidad lo que hay en juego. Y es por eso que, como cita Jane, esto está en el capítulo 2, al comienzo de su libro, la cultura debe entenderse mejor, para poder gestionarse mejor, y acá quien entiende la cultura y quien luego explica la cultura es comunicación, es el liderazgo, en realidad. Nosotros estamos entrando a extender la responsabilidad y la oportunidad, que en un punto es lo mismo, de nuestro rol en función con acompañar a una organización a hacer su mejor versión posible. Siempre con esto del doble sombrero. Somos parte de la organización y estamos implicados, podemos hacer mucho por el análisis y la proyección que esa organización o ese grupo, dependiendo de la escala en la que estamos pensándolo, tenga. Si nosotros, como siempre decimos, si creemos que la comunicación es estratégica, ¿qué estamos generando a nivel de acciones estratégicas en función de una mejor comunicación? Hay otra forma de entender cultura con otro input, con otra matriz de Schneider, que me parece súper interesante también. Nos va dando más matices. Entonces, Jane hablaba de eso, Schneider, no se contradicen ni se contraponen, por supuesto, pero quizás se puede, me parece a mí un modelo funcional, empezar por Jane y después, para aplicar un nivel de análisis más sutil, más orgánico, más funcional, aplicarle esta matriz de Schneider. Entonces, habla de rasgos como si fueran rasgos en común de organizaciones que tienen estas formas, ¿no? Estas características, en donde está la colaboración, cultura de colaboración, cultura más de control, cultura de crecimiento y cultura de habilidades. Da estos 4 rasgos como patrones de gran diferencial. Obviamente que están los grises y los mix, pero básicamente, dice Schneider, sintetizando obviamente toda una escuela de pensamiento muy aplicada, porque en consultoría ha tenido mucho contacto, como también es la forma de trabajo de Jane, con organizaciones en donde se ha probado y de ahí surge en gran parte su marco conceptual. Estos son como si fueran los 4 grandes patrones diferenciales de una forma determinada de cultura. Entonces, en una cultura que está entre la colaboración, o sea, si esa cultura si es puramente de colaboración, como quizás siempre me parece fácil reducir la comprensión de todo lo que vemos en comportamientos a una startup, donde hay un grupo de personas reducido que tiene una gran idea, tiene posibilidades de hacer con eso un negocio sustentable y lleva mucho de esa impronta personal, cultural, a la forma de hacerlo, ¿no? También me parece interesante cuando estas cuestiones de cultura no solamente se plantean como un análisis, sino como un proyecto, cambiar la forma en que se hacen las cosas, cambiar la cultura para mejorarla. Bueno, entonces, cuando es un mix, digamos así, entre colaboración y control, esta cultura organizacional está orientada a la realidad. Me gusta entenderlo por contrastes, para entender las diferencias, y después pueden ir pensando en a qué cultura pertenece su organización y en qué otro tipo de culturas diferentes han trabajado, y después si nos animamos y nos gustaría trabajar. En una cultura que está orientada tanto a control como a un foco en las habilidades,
es orientado a la compañía, orientado como una orientación organizacional, corporativa, que es distinta, ¿ven?, a una cultura orientada a la realidad, porque la colaboración hace, una cultura con foco en la colaboración, hace tener muy en cuenta el sistema sobre el que se está actuando. Una cultura orientada tanto al crecimiento como a las habilidades, a las competencias de quienes la forman, está orientada a las posibilidades. Fíjense la diferencia entre crecimiento y control. Porque esta está, aunque las habilidades están con el control orientadas a lo corporativo, y acá las habilidades con un matiz de crecimiento están orientadas a más posibilidades. Cómo cambian las orientaciones, ¿no?, con una impronta diferente. Las organizaciones que tienen una cultura con un mix de colaboración y crecimiento, ciertamente están orientadas a la persona. Me imagino que están viajando de organización en organización, entendiendo, analizando la cultura que prima en cada una. Ahora, ninguna organización, salvo que se proponga como una startup, propone, voy a tener una cultura de colaboración, o una cultura entre control y habilidades, ¿no? Uno tiene su visión y su misión. Pensemos que fundamos una consultora nosotros. Entonces vamos a tener cuestiones que tienen que ver con las prioridades, cuestiones que tienen que ver con los valores. Si trabajáramos la cultura, no podríamos especificar hacia dónde estamos orientados. Y después, en las organizaciones ya con años, en las instituciones con un recorrido, viene comunicación a decir, lo que pasa es que esta es una cultura orientada a. Muchas veces el negocio, digamos, el management propone, vieron que también pasa mucho eso, que propone, seamos una cultura orientada a la gente. Ok, para una cultura que esté orientada a las personas, si tu forma de gestión es control, 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 poco va a ser posible, y lo que es peor, va a crujir entre el discurso y la realidad, va a crujir la generación de confianza que esa organización tiene o deja de tener. Es apasionante, es como, yo me imagino que es como en un mar, hablando como en la metáfora del iceberg, es una red con pequeños mojones, ¿no? Como con cuestiones que están visibles, aunque se mueven, y de qué manera podemos entender e ir al infinito de cada dimensión es apasionante. Por eso, no son dimensiones estáticas, en cambio, están constantemente en movimiento, se van acercando unas a otras, alejando, etc. Y lo interesante es entender que el análisis de esto es infinito, y los cruces también lo son, y seguramente se les estén ocurriendo muchos más cruces por hacer que los que estamos planteando. Ahora, los rasgos, digamos, los entregables, los resultados, las consecuencias, las respuestas de una cultura de colaboración son esto de la generación de confianza, de sinergia, de equipos. Imagínense ahora una organización con cultura de crecimiento que se plantea para nosotros, y empieza el discurso y empieza el diferencial en los artefactos, ¿no? Somos confianza, generamos sinergia, etc. Y que en realidad está perdiendo oportunidad de posicionamiento interno y externo al no entender que los rasgos diferenciales de un tipo de organización dada son otros. En una cultura de crecimiento está como foco y como resultado el propósito, la innovación y la creatividad. Justamente la diferencia, bueno, entre ellas no es abismal, quizás se puede combinar porque están orientadas a las personas. Ahora, como decíamos antes con la cuestión de los procesos, ¿no? En una cultura de colaboración,
en qué medida van a recibir una cuestión que tenga que ver con procesos, o de qué manera en una cultura de crecimiento la estabilidad es un valor o un rasgo, una meta a alcanzar. Quizás tiene mucho más que ver la inversión, no monetaria, ¿no? La inversión de recursos, de todos los recursos que tenga la organización, en la creatividad, porque en ese rasgo está su diferencial anclado en lo más profundo de los supuestos de esa cultura. ¿Qué inversión o sea, qué diferencia va a tener una inversión en creatividad o en expertise? Por ejemplo, al generar equipos, esto es interesante, como decíamos antes, al contrastarlo con el extranjero o con la persona que acaba de entrar a una inducción. Imagínense una inducción. Imagínense antes de esto de que entre esta persona nueva a trabajar en una organización dada, la descripción del rol. También nos retrotraemos al segundo encuentro, de cuando hablábamos de que la motivación y la atención, sobre todo hablábamos de motivación, se puede empezar a leer en una organización desde que se ofrece el trabajo con la descripción del rol, ¿no? Imagínense, para una cultura de colaboración, estar proponiendo, prometiendo un desarrollo profesional en habilidades y capacidades técnicas, porque acá para super skills ya se van a la cuestión de orientar a las personas, etc. Para una organización con cultura orientada a las habilidades, los rasgos de respuesta también tiene que ver con lo que se valora en cada uno, en cada cuadrante, es el profesionalismo, el expertise, la meritocracia, y con organizaciones orientadas al control, bueno, la predictibilidad, la estabilidad, los procesos. Imagínense, acá encontramos directamente antónimos, ¿no? Estabilidad e innovación, o creatividad y predictibilidad. Yo no creo que ninguna organización se proponga con una cultura de control realmente. Ahora, ¿qué hay en los supuestos de la persona que la está gobernando? ¿Qué hay en los supuestos del equipo de inversión, de un grupo de inversión, ¿no? Acá es más incómodo hablar de propongamos una cultura de control o una cultura basada en las habilidades y competencias que tengan nuestros equipos solamente. Ahora, si nos miden por cuestiones, rasgos que tienen que ver con esto, y nos planteamos como una cultura que tiene que ver con esto, ciertamente estamos haciendo, en vez de comunicación, ruido. Una cultura orientada a la colaboración, el hashtag, como si fuera el claim, es tenemos éxito porque trabajamos juntos. En una cultura que está orientada al control, tenemos éxito porque mantenemos el control, porque cubrimos las variables, porque sabemos cuáles son nuestros indicadores, etc. En una organización con una cultura de crecimiento, lo que se valora, lo que se premia es llevamos a la gente a cumplir con su misión. En una organización que está orientada a las habilidades, tenemos éxito porque somos los mejores. Lo interesante de esto, como decimos siempre, es tener una caja de herramientas más para pasar todo lo que sean las propuestas que tenemos a futuro, la comprensión que tenemos hacia el pasado de nuestra organización, poder entender la génesis y entonces a dónde puntíamos y queremos ir, para ser realistas, para no plantear la revolución tampoco, porque no todas las organizaciones tienen la estructura para adaptarse a un cambio cultural que propone o que se puede proponer
livianamente desde un área de comunicación interna entusiasta, ¿no? Eso es lo peor que nos podría pasar como protagonistas de ese liderazgo de la comunicación, decir, bueno, enfoquémonos en todo esto, en el propósito, en la innovación, en la creatividad, cuando sabemos que nuestra cultura tiene que ver con el control. Expliquemos, entonces, en qué medida los rasgos que son característicos están activos en los artefactos, en los valores y en los supuestos, y a partir de ahí planteemos la necesidad que sabemos o sospechamos, intuimos y queremos proponer para lograr el cambio que, no solamente que el cambio que la organización necesita, sino que es posible para esa organización. En gran medida, así como el negocio es realista y se basa en proyecciones y en mediciones para lograr su sustentabilidad, comunicación también tiene que hablar de una manera pertinente, tanto en relación con el negocio, con el core de la organización, como realista en tanto a la organización en su camino de sustentabilidad. Eso es todo por el módulo de hoy. Para sorprenderlos es un poco más corto porque vamos a trabajar de manera sincrónica en material que tengo como un caso. Muchas gracias por su atención y nos vemos en breve.